Buenas tardes a todos. En este taller voy a hacer la explicación del taller número 4 de matemáticas de la sede principal, y en este taller vamos a trabajar matemáticas, geometría y estadística. En matemáticas vamos a trabajar tipos de fracciones, en geometría traslación y en estadística vamos a trabajar algunas gráficas. Por favor, tener en cuenta todos los aspectos de la nota. Primero, leer atenta y completamente todo el taller. Identificar y subrayar en el taller las ideas principales y que son las más importantes. Buscar en el diccionario las palabras desconocidas y escribir su significado en el cuaderno. Y por último, copiar las ideas principales en el cuaderno. El quinto es una aclaración de que todas las actividades deben estar consignadas en el cuaderno. Aquellas actividades que hacen en la guía, por ejemplo, de colorear, de rellenar, se deben recortar y pegar en el cuaderno. Tener en cuenta estas aclaraciones, porque si no están las actividades en el cuaderno, no se puede calificar el trabajo. Entonces, vamos a empezar por matemáticas, fracciones propias e impropias. Bueno, en una fracción, lo más importante es saber el numerador y el denominador. Recordemos que el numerador es la cantidad de partes que se toman y el denominador son todas las partes en las que se divide la unidad. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de 2/3. Se colorearon dos partes de 3 en las que se partió una unidad. Ahora, las fracciones propias son aquellas fracciones en las que las partes que se toman son menos que la cantidad de partes en que se dividió la unidad. Entonces miremos aquí el 2/3 porque es una fracción propia. Es una fracción propia porque el numerador, que es 2, y aquí lo vemos como dos partes, es más pequeño que la cantidad de partes en las que se dividió la unidad. O sea, 3. 2 es más pequeño que 3. Entonces, 2 de 3 partes. Este valor es más pequeño que la unidad. Y esas son las fracciones propias, las que los valores son más pequeños que la unidad. Pero, así como hay valores más pequeños que la unidad, hay valores más grandes que la unidad. Y en ese caso, estamos hablando de fracciones impropias. Y vamos a tomar, por ejemplo, 11/4. El numerador es más grande que el denominador. Como el numerador es más grande que el denominador, 11 es más grande que 4, entonces vamos a tomar la primera unidad y la vamos a partir en 4 pedazos. Y vamos a tomar esos 4 pedazos porque necesitamos tomar en total 11. Vamos a hacer otra unidad. Llevamos 2 unidades. Entonces llevamos 4 acá, más 4 llevamos 8. 8 partes de 4 en que se divide la unidad. Pero 8 no es lo mismo que 11 y necesitamos coger otra unidad y partirla en 4 pedazos, como dice el denominador, y tomar las que nos faltan. Entonces llevamos 4 más 4, 8, 9, 10 y 11. Y así representamos 11/4. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las fracciones propias y las impropias? Las fracciones propias, podemos ver aquí en donde está la linterna, son más pequeñas que la unidad. Las fracciones impropias son más grandes que la unidad. Y entonces pasa otro caso, el último caso, que es el más sencillo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el numerador y el denominador son iguales? Por ejemplo, 5/5. En este caso tenemos que la unidad la partimos en 5 pedazos.
1, 2, 3, 4 y 5. Y de esos 5 se toman los 5. Es decir, tenemos la unidad. 5 de 5 es lo mismo que tener una unidad. En esta parte vemos la distribución de un gimnasio. Y entonces dice, en un gimnasio se divide la mitad del salón para aparatos gimnásticos. Es decir, si todo este rectángulo fuera el gimnasio, la mitad, esta parte de acá, va a haber aparatos de gimnasio. La tercera parte de la otra mitad para pesas. Aquí vemos que la otra mitad la partimos en 3 partes. Entonces, este es 1/3 y aquí hay 2/3, solamente que acá no se hizo la línea. Y entonces, esto es 1/3 de la mitad. Y estos son 2/3 de la mitad. Y entonces, por ejemplo, si uno quiere preguntar, ¿qué parte del salón quedó para las pesas? Si nosotros repartiéramos todo el salón en pedazos como este, el de la zona de las pesas, si lo repartiéramos, tendríamos 6 pedacitos de estos iguales en todo el salón. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que en total de todo el salón tomamos solamente 1/6 parte del salón para las pesas. Y ahora, aquí hay una pregunta que es importante que la respondan en el cuaderno. ¿La fracción de prácticas libres es una fracción propia o impropia y por qué? Entonces, esta pregunta se responde con este dibujo. Aquí está la sección de prácticas libres. En esta sección que estoy subrayando, esta sección es una fracción propia o impropia. ¿Y por qué razón es una fracción propia o es una fracción impropia? Eso lo responden en su cuaderno. Aquí dice, recuerda responder las dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas? ¿Es propia o impropia? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué? Entonces, ahí están las dos preguntas. Vamos a seguir hablando en matemáticas de otro tipo de fracciones. Ya vimos, recordemos, ya vimos las fracciones propias y las impropias. Ahora vamos a hablar de unas fracciones que se llaman fracciones equivalentes, es decir, que son iguales o que valen lo mismo y representan la misma parte de la unidad. Entonces miremos, por ejemplo, aquí el primer ejercicio del taller anterior. Si nosotros vemos, esta representa claramente la mitad de ese cuadrado. Pero si, por ejemplo, nosotros reagrupáramos estos dos triángulos o si contamos, hay 2 pedazos coloreados de 4 en total y como 2 es la mitad de 4, entonces esto representa la mitad. Acá pasa algo semejante. Y acá si pegáramos los 2 pedazos azules, tendríamos la mitad de este cuadrado. Entonces aquí tenemos 2/4. Aquí si lo repartiéramos completamente, tendríamos también 2/4. Acá tenemos 1/2 y acá tenemos 2/4. Y todas representan lo mismo, la mitad de ese cuadrado. Y entonces la pregunta es, todas representan lo mismo, pero se llaman distinto, por decirlo de alguna manera. Entonces, decimos que como representan la misma cantidad, todas representan la mitad. 1/2
es equivalente a 2/4. Es decir, ocupan el mismo espacio, ocupan la misma cantidad de fracción. Miremos, por ejemplo, ahora otro ejemplo. La fracción de la izquierda representa 3/4. Y esos 3/4 ocupan el mismo espacio que la fracción de la derecha. Entonces, como ocupan los mismos espacios que la fracción de la derecha, estaríamos hablando de que 3/4 es equivalente a esta fracción. Recuerden responder estas dos preguntas en su cuaderno. Escribir la fracción que corresponde a cada figura. Esta corresponde a 3/4, esta la escriben ustedes. Y ahora, ¿las dos fracciones son equivalentes? Esto lo responden en su cuaderno. Continuamos con traslación. Traslación es el movimiento de una figura o, por ejemplo, cuando uno se mueve en línea recta. Y entonces la idea de trasladarse, de moverse de un punto a otro, va a consistir, por ejemplo, en este caso, en contar la cantidad de cuadritos que se mueve la figura. Por ejemplo, la figura de la izquierda se va a mover 12 cuadritos a la derecha y la figura de la derecha se va a mover 12 cuadritos a la izquierda. Ahora, por ejemplo, miremos que se pueden hacer movimientos horizontales de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y verticales, arriba, abajo, abajo, arriba. Y entonces miremos, por ejemplo, esta figura roja que está aquí en este lado que estoy señalando, la vamos a mover hasta donde está la figura verde. Y entonces, ¿cuántos movimientos o cuántos cuadros se movió la figura? Entonces, si contamos, la figura se va a mover 5 cuadritos a la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, esta figura la voy a mover, la voy a arrastrar 5 cuadritos. Y luego la voy a bajar 3 cuadritos. Entonces la tenemos acá y sería 1, 2 y 3. Y ya la figura queda en la posición de la figura verde. En esto nos vamos a dedicar en geometría, en mover las figuras horizontalmente y verticalmente. Ahora vamos a revisar un poco las gráficas estadísticas. Este tema pues, va a ser de estadística. Y entonces miremos qué debe tener una gráfica. Debe tener un título. La gráfica nos debe decir para qué sirve, o qué está representando. Debe tener los ejes, algo que ya habíamos visto en nuestro primer taller durante esta cuarentena. Debe tener los rótulos que nos dice qué es lo que están contando o qué es lo que están midiendo en cada eje. Las etiquetas nos dice qué número representa cada barra o cada pedazo de torta o cada punto en la gráfica. Y las leyendas son como las convenciones, los colores que se están usando, las formas que se están usando en esta gráfica. Miremoslo acá. En esta gráfica nos está hablando de cuántos puestos de trabajo se perdieron por la pandemia. Esta gráfica tiene un título que es la pregunta, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron por la pandemia? Tiene leyenda, que son los colores que se están usando. Si ustedes ven aquí, hay un vino tinto y hay un rosado más claro. Hay unos ejes, el eje vertical que nos dice las regiones que se están contando y el eje horizontal que nos dice en millones cuántos empleos se perdieron. Y finalmente las etiquetas, que son los nombres de cada región. Todo América, América Latina y el Caribe, América del Sur, América Central y América del Norte.
Finalmente, vamos a las actividades. El primer ejercicio es un ejercicio de comprensión lectora. Todo lo que hemos leído y hecho hasta el momento lo vamos a poner en un mapa conceptual en el que vamos a hablar de los tipos de fracciones vistos en este taller. ¿Qué es un mapa conceptual? Lo voy a presentar. El mapa conceptual es una herramienta como la que tenemos aquí que estoy señalando que nos permite ubicar la información que tenemos. Aquí donde va mapa conceptual sería tipos de fracciones. Y entonces, ¿qué fracciones conocemos? Hasta el momento, fracciones propias, fracciones impropias, fracciones equivalentes. ¿Qué significa ser una fracción propia? Escriben aquí abajo. ¿Qué significa ser una fracción impropia? ¿Y qué significa una fracción equivalente? Entonces, tengan en cuenta cómo se hace un mapa conceptual para elaborar este punto, este primer punto del taller. Hacer un mapa conceptual parecido, no el mismo porque el mismo no les va a servir, pero sí parecido, en donde se cuente los tipos de fracciones vistos hasta el momento. Luego, en el segundo punto, la idea es escribir cuáles de estas fracciones es una fracción propia y cuáles son fracciones impropias. En el tercer punto, hay dos cosas que hacer en el tercer punto. Primero, representar con dibujos las fracciones que aparecen aquí. Entonces van a representar 8 cuartos en un dibujo, 10 quintos en otro dibujo, 7 quintos en un dibujo, 9 cuartos en otro dibujo y así sucesivamente, con todas las fracciones que aparecen en cada uno de estos punticos. El ejemplo no lo tengan en cuenta, el ejemplo no se dibuja. Y después de que las dibujan, en los recuadros que aparecen entre ellas dos, van a ubicar, si son equivalentes, le van a poner el signo igual. Si no lo son, si no son equivalentes, si no representan la misma fracción, le ponen el simbolito de que no son iguales, que es un igual con una barrita encima. Esto significa que no son iguales o que no son equivalentes. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Dibujar la fracción. Cada fracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después de que las dibujan, escribe acá, le ponen igual si son si valen lo mismo y ocupan el mismo espacio de la fracción y les ponen desigual, que es este simbolito que tengo acá, si no son iguales. El cuarto punto dice, siguiendo el ejemplo presentado en la sección de geometría, describe la traslación de la siguiente imagen. La flecha indica cuál es la figura inicial y cuál es la imagen trasladada. Entonces, la figura en rojo tiene que pasar a la posición de la figura en verde. Entonces, podemos contar desde las esquinas, de esquina hasta la otra esquina, cuántos cuadritos van. Y entonces los cuentan. Se movió tantos cuadritos hacia la izquierda y se movió tantos cuadritos hacia arriba. Y luego, siguiendo estas tres indicaciones, van a mover este triángulo 12 unidades a la derecha y 3 unidades arriba. Como la idea es que lo dibujen en el cuaderno, ubican primero el triángulo, dibujan primero este triángulo y también dibujan
el triángulo en la posición donde debe quedar. El sexto punto, necesitamos aquí que los padres de familia nos acompañen o los acudientes. Y con sus papás, con sus acudientes, van a charlar. En este taller van a charlar sobre las preguntas que aparecen allí. Entonces, del siguiente gráfico, que es sobre cuántos puestos de trabajo se perdieron por la pandemia, van a hablar de qué se trata el gráfico, de qué se trata este gráfico, el que tengo aquí abajo, el que aparece aquí abajo, de cuál región del mundo habla el gráfico. ¿Se han perdido más empleos en el primer trimestre o en el segundo trimestre del año? ¿Cuál es la región de América más golpeada? ¿América del Sur, América Central o América del Norte? ¿Y a qué conclusiones llegaron en familia sobre este gráfico? El punto 8 nos lo facilita un noticiero nacional que presentó este gráfico el día 12 de julio. Y entonces, a continuación, van a aparecer estas 4 preguntas. ¿A qué conclusiones puedes llegar con la información que hay en este gráfico del noticiero? ¿Qué elementos le faltan a este gráfico para que sea claro y completo? Acuérdense de los elementos que se mencionan en el taller. Título, que tenga ejes, que tenga rótulos, que tenga etiquetas, que tenga leyendas. ¿Presenta algún error este gráfico? Este de acá, ¿hay algún error? El gráfico es el indicado para presentar esta información, es decir, este gráfico sí ayuda a entender la información que quiere dar a entender o no ayuda tanto. Elabora otro gráfico en el que se pueda presentar la misma información que hay acá. Recuerden elaborar una exposición sobre uno de los ejercicios que deseen, que tengan acá cualquiera de los ejercicios que ustedes quieran, y enviar evidencia de todo el taller y el video a mi teléfono de contacto que ustedes ya conocen. Éxitos con este taller y esperamos encontrarnos pronto.